Muy buenos días en esta mañana. Es un privilegio poder estar con ustedes en este tiempo devocional, en este tiempo de meditar en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Y en esta mañana podemos gozarnos de que Dios está ahí para ti y para mí. Aunque no lo veamos, debes estar seguro de que Él cumple su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy quiero tocar un tema que me encontré haciendo aquí un estudio. ¿Estás listo para cambiar tus prioridades? Nos encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 57 al 62, las condiciones para seguir a Jesús. Dice la Escritura de Dios que iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Pero Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús. «Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». «Señor», le contestó, «primero déjame ir a enterrar a mi padre». Y Jesús le responde: «Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios», le replicó Jesús. A otra afirmación que encontramos en esta porción de la Biblia es que dice: «Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia». Jesús le respondió: «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». En medio de este suceso tan importante como estaba provocando el Señor, muchos querían seguirle. El primero dijo: «Te seguiré donde quiera que vayas». Jesús lo desanimó diciéndole que no ofrecía ninguna posibilidad de estabilidad en cuanto a los lugares donde estaría y que su misión era totalmente dependiente de Dios, prescindiendo de toda seguridad en cuanto a confort. La vida de un discípulo era muy dura y sumamente exigente, ya que el mismo Jesús no tenía su propia casa y debía confiar en la hospitalidad de otros. Esperaba que sus discípulos hicieran lo mismo. Los verdaderos discípulos deben tener siempre a Dios en primer lugar. Otro quiso seguirlo, pero antes tenía algo muy importante que hacer, nada menos que sepultar a su padre. En aquellos tiempos la expresión sepultura podía significar cuidar hasta la muerte. Esta expresión existe en cierto modo en algunos lugares en la actualidad también. Muchas veces esto significa un compromiso familiar por varios años. Jesús le informó que la misión del Evangelio era mucho más importante que esperar el tiempo para enterrar a un ser querido. Tan importante que trascendía cualquier compromiso, aunque sea íntimo, muy personal, necesario y comprensible. No era algo que se podía posponer. El otro texto dice, la otra apreciación sobre el otro texto es que el otro en el camino quiso despedirse de su familia, algo normal, natural para cualquiera. Pero Jesús demandaba una adhesión tan grande que las despedidas también estaban fuera de lugar. Las condiciones de seguir a Jesús eran para gente decidida, arriesgada y valiente, que no reparara en ninguna condición natural. Una vez en el camino, decidido hasta la victoria final. Esas condiciones del llamado del Señor no han cambiado, no han descendido de nivel, todavía se mantienen así. Por ello, cualquier persona que comienza a seguir a Dios en su ministerio es un soldado total, enrolado para siempre, sin consideraciones del propio criterio de lo que está bien o mal, sino por el contrario, como un niño confiado, decidido hasta la muerte. Mi pregunta en esta mañana es: ¿estás listo para cambiar tus prioridades? Vemos que apareció un hombre que le dijo a Jesús: «Te seguiré donde quiera que vayas». Y la respuesta de Jesús parece fuera de contexto, porque Jesús le responde. Pero debemos tener en claro que Jesús conocía los corazones y las intenciones. Cuando Jesús expresa estas palabras, que las zorras tienen sus guaridas, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, estaba poniendo en un estándar alto que seguir a Jesús era abandonar toda estabilidad, todo confort, seguir a Cristo, seguir el Evangelio, seguir su voluntad no es fácil. Quizás esta persona se vio deslumbrada porque algunos textos, algunos escritos exteriores a la Biblia dicen que esta persona era un escriba. Con Mateo se relaciona que esta persona que le dijo era un escriba, un doctor de la ley.
Quizás estaba deslumbrado por las multitudes que seguían a Jesús. Quizás estaba deslumbrado por el ministerio que Jesús hacía. Pero Él le dice, no todo es lo que tú ves. Dependo de otros. Dependo de la hospitalidad de otros porque no tengo casa. Y muchas veces en nuestra vida de fe decimos estas palabras y parecen palabras muy conmovedoras, muy animadoras, pero hay una realidad, y es que el decir que quiero ser seguidor de Jesús es estar listos para cambiar mis prioridades. Las prioridades de la tierra es una vida de confort, una vida de estabilidad, una vida de lujos, una vida de placeres y una vida llena de cosas buenas. Pero el ser discípulo de Jesús dice, hay que cambiar tus prioridades. Cuando tú cambias tus prioridades, entiendes que seguir a Jesús implica aún perder nuestro confort, nuestra comodidad. La segunda respuesta es que tienes que poner por encima a Dios de tus cosas, de tus cosas familiares. Vemos aquí que le dice, déjame, yo voy a entierro. Posiblemente no estaba muerto, sino que estaba a punto de morir, porque si hubiera muerto, la obligación de un hijo era estar en el entierro. Posiblemente esta persona ya sabía que su padre o un familiar iba a morir y debería por obligación estar allí, pero el evangelio trasciende a esas pequeñas o muchas o muy grandes cosas para nuestra vida personal. Entonces, el evangelio no es fácil, iglesia. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir el evangelio no es fácil. Y por eso nos veremos en medio de estas situaciones, en medio de estas dificultades, en medio de estas cosas. Ya nuestras prioridades personales no son importantes ante el llamado de Dios para tu vida y mi vida. Suena duro, suena drástico, a muchos les hiere su persona, a muchos se sienten en desacuerdo con esto que estoy diciendo, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando dice condiciones para seguir a Jesús, Jesús toca 3 campos importantes. El primero es el confort, el segundo es algo familiar y el tercero es, el primero es la parte del confort, de mi estabilidad. El segundo es de las cosas que pueden pasar en la vida, y el tercero es la familia. Él dice, mira, tienes que cambiar el orden de esas prioridades, tienes que cambiar eso para ser mi seguidor. Y hemos visto en la vida de fe muchos hombres que dejaron su estabilidad por seguir a Jesús, dejaron su familia por seguir a Jesús. Cuando digo dejaron su familia, dejó de que su familia fuera prominente para que la voluntad de Dios fuera lo que marcara la prominencia en su vida. No es fácil seguir a Dios. Cuando tú dices o tú decides seguir a Jesús, ¿estás listo para cambiar tus prioridades? Porque cuando venimos a Dios, hay muchas cosas que pasan a un segundo plano. Y la primera es el confort. Debemos abandonar muchas cosas de nuestra vida, de nuestros criterios personales para seguir de Jesús. Mi invitación en esta preciosa mañana es, ¿estás listo para cambiar tus prioridades? ¿Qué es lo que va a prevalecer en tu vida? ¿Qué es lo que va a cambiar? Esta afirmación del primer hombre parece muy poderosa, muy descrestadora, al decir, te seguiré donde quiera que vayas. Pero él sabía y conocía que esta persona tenía un estatus, los escribas tenían estatus económico, tenían una estabilidad económica. Por él le dice, lo primero que tienes que entender es que todo no es esta fama que estás viendo, todo no es esto que estás viendo, porque el Hijo del Hombre cuando termina el día no tiene donde recostar su cabeza. Tiene que depender de la hospitalidad de sus seguidores, porque no tiene su propia casa. Por eso en esta mañana mi invitación es, ¿estás listo para cambiar tus prioridades? Y muchos estarán en desacuerdo contigo, muchos te criticarán, muchos hablarán de ti, muchos dejarán comentarios en sus estados para ofenderte, pero todo esto viene por causa de seguir a Cristo Jesús. Espero que esta enseñanza te haga detenerte y pienses en la realidad que es el Evangelio. Hoy hay una desfiguración del Evangelio donde tienes que tener todas las mejores cosas, las mejores marcas, las mejores prendas de vestir, pero Jesús mostró una vida muy, muy diferente a la que hoy vemos como hijos de Dios. Creo que se ha desfigurado la lista de prioridades, pero hay que cambiarla de una manera correcta para ser un buen discípulo de Jesús.
Dios te bendiga y espero que esta palabra te lleve a reflexionar en tu diario vivir. Muchas bendiciones, te deseo un excelente fin de semana.